y deber, los derechos que vamos ganando, no podemos dejarlos perder. Oh maestros unidos cantemos este himno que invita a pensar que el Tolima espera en nosotros ese cambio que anhela luchar. Siempre firmes mirando hacia el frente, y matones en lo alto llevaban, como ejemplo de hermanos que dieron su cariño, su fe y lealtad. En la vida su tregua avancemos, defendiendo el trabajo y honor, que mañana orgullosos veremos resultados de ciencia y valor, resultados de ciencia y valor. Tolima y también de, de Colombia. Un acompañamiento que le estamos haciendo a raíz de esa estrategia que tiene la ministra de Educación del día E, que nosotros no decimos que no es un día de la excelencia educativa, sino más bien un día del engaño, con estrategias improvisadas, copiadas de países extranjeros que han querido tratar de coadyuvar a esa colcha de retazos que hoy es hoy la educación hoy en Colombia. Ni siquiera tuvimos la oportunidad de tener una propuesta eh, de, del país en materia de educación y trataron de importar propuestas de Brasil y Chile que lo único que le deja a la comunidad educativa es una desolación en materia educativa. Ya no solamente nos toca competir entre colegios, entre municipios, sino que individualmente también nos va a tocar competir y tratando de realizar una educación individualizada que lo único que le deja a la comunidad educativa son seres humanos insolidarios, seres humanos con unas propuestas diferentes a lo que quiere la parte de la comunidad educativa, no solamente en el departamento de Tolima, sino en Colombia. A los educadores, educadoras, a los educadores, educadoras, padres de familia, estudiantes, cordial saludo del Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros del Tolima. Hoy desde la Casa del Maestro, en reunión del comité, vamos a participar, tanto directivas como directivos, en torno a temas diferentes a lo que es la campaña y la mirada de la ministra de Educación Nacional, de lo que ella llama, o la mal llamada excelencia educativa. El Comité Ejecutivo, desde días anteriores, ha producido una serie de documentos con una mirada crítica, con una propuesta alterna, con la orientación de nuestra Federación Colombiana de Educadores, para que de manera pedagógica, para que de manera crítica, para que de manera razonada nosotros le enviemos un mensaje, no solamente al gremio, no solamente a los educadores, la tarea acá es con los padres de familia y con los estudiantes, la sociedad en general, para decirles que lo de hoy no es una excelencia educativa, sino es un engaño del Ministerio de Educación Nacional, del Gobierno Nacional, frente a una imposición que se torna arrebatada,
frente a una imposición que se torna improvisada, una decisión que no va a tener los mayores frutos en la calidad educativa. Aumentar el número de horas a los estudiantes y a los educadores no es sinónimo de calidad. Aumentar el trabajo pedagógico en las instituciones educativas no es la calidad que esperamos los colombianos. Un Singapur a la colombiana, un modelo brasileño a la colombiana, es lo que pretende la ministra, tecnócrata desde la oficina del ministerio, a espaldas de la realidad del país. Los maestros y maestras nos levantamos en desobediencia civil. Felicitaciones a los maestros que no solamente nos están viendo en esta videoconferencia, sino a aquellos que en las aulas escolares por las redes sociales han enviado mensajes de acatar las decisiones de la Federación y están en este momento en instituciones o fuera de ellas en desobediencia civil. Así que esperamos que esta videoconferencia nos dé mayores luces porque la lucha continúa. Un fraternal y solidario saludo para todas las maestras y los maestros del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué. Y la idea de hoy es efectivamente discernir sobre lo que significa realmente el sueño de la educación con excelencia o de la excelencia educativa. Lo que vamos a hacer es algunos comentarios que tenemos a partir de nuestra experiencia y nuestro bagaje como directivos sindicales y pues obviamente de acuerdo a las orientaciones de la Federación Colombiana de los Trabajadores de la Educación, el Comité Ejecutivo de SUTESIMA TOL se acoge a las tareas y en esa medida plantea unas acciones específicas para operativizar lo que nosotros conocemos como la desobediencia civil. En primera instancia, vamos a referirnos a manera general en lo que consiste la convocatoria a través del decreto de la Presidencia de la República frente a este día y después vamos a hacer algunos análisis. Inicialmente están inscritos el compañero Ricardo, la compañera Irma, la compañera Esperanza y el compañero Luis Carlos Arenales. Los demás miembros del comité ejecutivo iremos participando en la medida en que va avanzando el evento. Queremos entonces comenzar, pues obviamente planteando de dónde nace esta campaña publicitaria, porque pues creemos no es más que eso y simplemente está moviendo opinión pública para sesgar la verdadera excelencia que nosotros como colombianos nos merecemos en el marco del derecho a la educación. El Día de la Excelencia Educativa nace del decreto 0325 del 25 de febrero de este año y básicamente lo que plantean desde el ministerio es reflexionar y analizar el desempeño educativo. El problema que nosotros vemos es pues que obviamente ellos lo hacen desde el punto de vista de las pruebas saber y eso, aunque deben existir en el universo pedagógico, no se debe concentrar únicamente en ese tema de las pruebas saber. Obviamente nosotros también rechazamos el tema de la implementación de las competencias, calcándolas prácticamente, traídas desde la fábrica o traídas desde escenarios de otros países que no obedecen a nuestra realidad. ¿Cuál es la herramienta dentro de la tecnocracia que caracteriza el neoliberalismo? ¿Cuál es la herramienta que está proponiendo el gobierno en este momento? Es el famoso ISCE, que es el Índice Sintético de Calidad Educativa. Y básicamente lo que están haciendo hoy es modificar el calendario académico para incorporar un día más de lo que podríamos llamar de alguna manera desarrollo institucional y básicamente es hacer otra evaluación de la evaluación, pero sin entrar a actuar directamente en la transformación de la realidad cotidiana del proceso educativo. ¿Cuáles son los componentes de ese índice sintético de calidad educativa? Pues hablan del desempeño actual, según los resultados de las pruebas saber, del progreso en los últimos años, también de las pruebas saber, y como punto 3 toman el tema de la aprobación, del número de estudiantes que aprueban el año escolar y finalizan en el cuarto punto con el ambiente escolar. Esto pues para nosotros realmente es bastante complicado porque
Nomás notamos que los dos primeros puntos son de acuerdo a las pruebas saber y se reitera una vez más que el gobierno tiene como índice único de calidad los resultados en esas pruebas, que pues como todos sabemos son una imposición desde la misma OCDE, que pues a nosotros nos afecta negativamente en lo que queremos como autonomía de nuestro pueblo. En esa medida, hay que decir que el taller que están proponiendo para el día de hoy debe terminar en un acuerdo por la excelencia. Y ahí sí es también donde nosotros hacemos el llamado a los docentes, porque ese acuerdo depende no solo de lo que nosotros hagamos, sino también del papel que desarrolle el Estado, sobre todo en materia de inversión de recursos, que realmente es una de las grandes falencias y diríamos de las estructurales que tiene el sistema educativo público en nuestro país. Y para redondear la faena, pues la ministra hace una analogía con el tema de que más o menos tiene que pasar lo que ocurre en un partido de fútbol y específicamente nos compara con lo que hizo la selección en el pasado Mundial de Brasil. Y ahí pues sí tenemos también que marcar la diferencia porque pues no podemos estar de acuerdo con planteamientos como que en pocos meses hicimos temblar a los gigantes del fútbol, entonces que nosotros con lo que igualmente está el tema de que en esa analogía que hace desconoce algo muy importante y es que para lograr eso no fue de la noche a la mañana y se requirió una inversión económica bastante fuerte, además de disponer de condiciones logísticas y de escenarios deportivos para la preparación de la selección. Y si nosotros llevamos eso a la parte de la educación, el gobierno simplemente no está financiando donde debe ni como debe, y además de eso ni siquiera está llevando por sí procesos de formación para los docentes que nos conduzcan a mejorar y a fortalecer la educación pública, que pues obviamente es el propósito de toda la comunidad. En el mismo sentido, tenemos que decir que el gobierno lo que hace es concentrar la atención de la responsabilidad en la crisis que estamos viviendo en los docentes, en los rectores y hasta en los estudiantes, pero no se miran a ellos mismos no visibilizan también las falencias que ellos presentan. Por ejemplo, no invierten realmente en lo que es dotación de las instituciones, no se invierten en infraestructura, bueno, y otros temas que los compañeros van a manejar más adelante. También queremos, pues, como señalar algo que tenemos que entrar a debatir, obviamente de manera crítica, y son unas palabritas como la que les acabo de mencionar, el ISCA, esa sigla, que es el Índice Sintético de Calidad de la Educación, pura tecnocracia, y evidentemente aquí lo que hacen es enredarnos más lo que nosotros podemos hacer en nuestra institución. Y además hay otra sigla por ahí, la MMA, que es Mejoramiento Mínimo Anual. O sea, nos someten a nosotros a una situación en la que tenemos que mostrar resultados, pero con las condiciones de hace 10, 15, 20 años en lo que significa inversión para mejorar, formación para docentes, y pues esto generalmente nos trae a nosotros las consecuencias que vivimos hoy. Y también, pues en esa medida nos comparan con la educación privada y ahí también creemos que hay un enfoque que no debe ser porque los colegios privados que van punteando en los resultados de las pruebas saber, sabemos que cobran pensión mensual de 1.500.000 pesos, mientras que para un estudiante en el sector público máximo destinan 1.400.000 pesos al año, y ahí pues ya tenemos realmente una diferencia bastante grande. Entonces, planteado el tema, ya los compañeros van a discernir sobre cada una de sus particularidades, y en esa medida es simplemente reiterar la invitación y obviamente la felicitación que hizo el presidente a aquellas compañeras, a aquellos compañeros que siguieron la orientación de la desobediencia civil, pero no para fallar a la institución, sino para generar el debate interno sobre lo que significa una posición alterna frente a este tema de la excelencia educativa, que no puede ser más otra que reclamar inversión para que nuestras escuelas y colegios tengan los recursos necesarios para poder desarrollar los procesos que signifiquen fortalecimiento de la educación pública. A nivel nacional, el CEDI tiene unos documentos que pues obviamente también estamos haciendo llegar a por los distintos medios de comunicación,
Y en esta medida, el CEID capítulo Tolima también pues hace su participación. Ahora vamos a escuchar al compañero Ricardo Gutiérrez Figueroa. Él es el secretario de Salud, Prestaciones Sociales del Magisterio. Él es quien está encargado de esta tarea, pero él nos va a hacer un comentario muy importante sobre lo que es el papel de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE. Compañero Ricardo. Compañero, muy buenos días. Reitero las felicitaciones que hizo el presidente a todos aquellos docentes que están obedeciendo la directriz que de la Federación Colombiana de Educadores está impartiendo en contra de esta jornada de la excelencia académica. En las recorridos que hemos estado haciendo, pues también hay algunos profesores que son incautos, ingenuos y están creyendo en la bondad del gobierno respecto a este día. Están llenando los formularios porque creyendo que al llenar estos instrumentos el gobierno los va a recoger y va a tener en cuenta las peticiones que desde ahí se hagan. Hay que recordar, compañeros, que esta misma tarea la hizo la ministra Cecilia Vélez con los diferentes foros. En los diferentes foros fueron a recoger lo que la comunidad quería, lo que la comunidad deseaba. Y resulta que en el momento en que se dio la información sobre todos estos foros, esa información fue contraproducente para todos los docentes. Entonces, el temor es el de siempre, que todos estos instrumentos que están llenando algunos educadores los lleven a Bogotá y lo utilicen en contra de los mismos educadores. De ahí, por eso se ha orientado que no se llenaran nada de estos formatos y que desde luego desde estas instituciones se hiciera exigencias al gobierno nacional de los diferentes recursos que le hacen falta al gobierno, a las instituciones educativas. Infortunadamente, este día de la excelencia no es porque quiera cumplir con la excelencia o con la educación de los niños del país, está por cumplir los mandamientos de la OCDE, Organismo de la Cooperación y del Desarrollo Económico. Recordemos que anteriormente se hablaba mucho del Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional calificaba a los países para sí mismo poder determinar los créditos que podía hacer. La OCDE, lo que en este momento es una organización de 34 países que son los que más implementan el modelo neoliberal. Dentro de esos 34 países se escogen los más estratégicos. Por eso es que se ha escogido a Chile, se ha escogido a México y en este momento el gobierno Santos se ha comprometido con este organismo a ingresar dentro de dos años. Pero para poder ingresar a ese organismo también le ha exigido 23 puntos que debe cumplir el gobierno Santos para que sea admitido. Luego de que Colombia sea admitido, si es admitido, pues tendrá prerrogativas en los créditos y podrá haber aún mayor intervención de este organismo aquí en las políticas de el gobierno nacional. Y peor aún porque habrá aún mayor inversión extranjera. Entonces, esos países lo que pretenden es que al albergar a Colombia, entonces sigan explotando nuestros recursos mineroenergéticos aquí en Colombia. Y desde luego, la importación de mayores productos, porque lo que se ha visto a raíz de los últimos acuerdos que ha hecho el gobierno con los diferentes países, nosotros hemos salido perdiendo en todas las instancias. Nomás recordemos el Tratado de Libre Comercio. Llevamos 4 años de Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos y en ese momento se hizo el alborozo del gobierno nacional en que se iba a dar un mayor número de empleos a todos los trabajadores y que las exportaciones iban a crecer y las importaciones iban a crecer. Y ha sucedido todo lo contrario con esos tratados de libre comercio. Lo único que se ha hecho es miseria y desolación porque todos nuestros recursos mineroenergéticos están siendo explotados a través de la inversión extranjera y el empleo no se está viendo sino con la tercerización. De ahí que este organismo ha delineado no solamente políticas en el campo educativo y en el campo en general, sino también políticas que van en contra de todos los trabajadores. Viene una reforma tributaria y viene una reforma pensional que le está exigiendo este organismo al presidente Santos. Recuerden todos los trabajadores que nosotros ya fuimos afectados por la reforma tributaria del 2013 y que si se llega a reformar, si se viene otra reforma tributaria, pues ahí entraríamos otro buen número de docentes en estas reformas que pretende. Y en la reforma pensional, porque la OCDE dice que la expectativa de vida de los colombianos es a 80 años. 80 años. Entonces, lógicamente, que si la expectativa de vida ha crecido, entonces dicen que se pueden pensionar a los 65 y a los 70 años. Estudios que se han hecho aquí en Colombia demuestran que efectivamente
los colombianos llegamos a 65 y 70 años, pero al llegar a esa edad se llegan con enfermedades. De tal manera que si nosotros permitimos que este organismo siga implementando las leyes, entonces no solamente se van a afectar las pensiones, no solamente se va a afectar con la reforma tributaria, sino que también se va a afectar con el campo educativo, porque debemos de cumplir con los designios que ha delineado este organismo, y todo esto enmarcado dentro de las pruebas estándares y las pruebas internacionales, las pruebas PISA. De ahí que no cabe sino felicitar a aquellos compañeros que han acogido el llamado de nuestra organización sindical, y desde allá, desde cada institución educativa, comencemos a defender la educación oficial. Ricardo, muchas gracias. Vamos ahora a escuchar a la profesora Irma Constanza Prada Betancourt. Ella va a abordar la temática desde lo que es el ideal de una educación, obviamente cumpliendo la función social que se debe. Profesora Irma. Sí, Julián. Respecto al Día de la Excelencia que está planteando el Gobierno Nacional, lo que se observa es que no es más que un show mediático de publicidad que hace el Gobierno Nacional en cabeza de la ministra de sus políticas educativas, que siempre han ido en contravía de un verdadero desarrollo del pueblo colombiano. En este sentido, recordemos cómo el Gobierno Nacional es quien va en contra de la calidad de la educación con sus mismas políticas que implementa, empezando por el decreto 3020, donde estableció un mínimo pero no un máximo de estudiantes, lo que ha llevado a que en este momento se dé el hacinamiento, que ha afectado en muy buena medida el tema de la calidad de la educación. Recordemos sus otros programas, como el programa de Cero a Siempre, que no es un programa más que diferencia y le quita el derecho a los niños pobres de Colombia a tener una educación de verdad, y simplemente los limitan a unos programas de bienestar que nada tienen que ver con el verdadero desarrollo de la calidad de la educación. El tema del programa del gobierno Todos Aprender, en el cual se ha venido a través de los tutores, a través de ese programa, violando el tema de la autonomía y la libertad de cátedra en las aulas de clase, y cómo lo que se quiere es controlar al maestro, controlar las instituciones educativas con las políticas del gobierno. Si observamos todas esas políticas educativas, todos esos programas que saca el gobierno, son los que han ido en contravía de una buena educación, que es la que necesita el pueblo colombiano. En ese sentido, muchos maestros en el día de hoy están haciendo escritos diciéndole al gobierno nacional y a la ministra de Educación de que sí queremos una muy buena educación para el pueblo colombiano, pero para que haya una buena educación se necesitan excelentes condiciones socioeconómicas para esos estudiantes, con verdaderos empleos para los padres de familia, con vivienda digna, con servicios públicos, mejorar las condiciones nutricionales de los niños de Colombia y evitar sobre todo el tema del hacinamiento. Exigimos también condiciones dignas y de igualdad para los niños pobres de Colombia, en el sentido de que se les deben implementar los 3 grados de preescolar, que solamente pueden acceder quienes tienen la oportunidad de pagar en un colegio privado una pensión costosa. Yo creo que los niños de Colombia necesitan igualdad de condiciones, en el sentido de que deben implementarse los 3 grados de preescolar. Excelentes condiciones necesitamos en la relación maestro-estudiante. No, para evitar el tema del hacinamiento, necesitamos más psicoorientadores en las instituciones educativas. Necesitamos que se desconozca ese decreto 3020 y que de verdad se den unas condiciones de parámetros de igualdad en cuanto a psicoorientadores, en cuanto a la relación maestro-estudiante. Necesitamos excelentes condiciones locativas, infraestructura en las instituciones educativas. No puede ser que en el día de hoy en el Colegio Maximiliano Neira los niños estén en unas casas de familia recibiendo sus clases, y hoy se hayan tomado exigiendo que, si el gobierno está hablando de excelencia, de verdad se invierta en la infraestructura, y eso llevan un problema de años atrás y nada ha pasado. Y además, con el tema del programa Vive Digital, uno no entiende cómo el gobierno dice que todos están conectados, todas las escuelas están conectadas al internet, y muchas instituciones educativas. Este proyecto de Vive Digital no ha servido, y las instituciones educativas han tenido que sacar de sus recursos para de verdad tener el derecho de que los niños puedan acceder al internet. Necesitamos excelentes condiciones laborales de los maestros. Necesitamos que los maestros de verdad tengan un salario profesional, pero más allá necesitamos que los maestros se promueva el tema de la salud mental de ellos. No puede ser que ahora los maestros
fuera de que rechazamos la evaluación de competencias que ha afectado el bolsillo de los maestros del 1278, ahora con la evaluación de desempeño también se está afectando en la salud mental de esos maestros del 1278 que vienen sometidos a una evaluación de desempeño que muchos han convertido la evaluación de desempeño en una forma de darle látigo a los maestros, de coaccionarlos y de abolir cualquier posición crítica de estos maestros. En ese sentido, es que necesitamos de verdad condiciones de salud favorables a los maestros. Y qué decir de cómo el gobierno, la fiduciaria y el Ministerio de Educación Nacional no han sido capaces de garantizarle los derechos de salud al magisterio colombiano y en especial en este momento del magisterio del Tolima, donde estamos pasando por penurias como en el tema de que no tenemos entrega de medicamentos y nada pasa. En ese sentido necesitamos muchas condiciones muy favorables para poder hablar de la excelencia educativa. Necesitamos para los maestros formación permanente, pero esa formación permanente que sea responsabilidad del Estado y no lo que pasa ahora donde los maestros se tienen que endeudar, sobre todo los compañeros del 1278, para hacer maestrías y doctorados y no ven reflejado ese gran esfuerzo económico que hacen para poder de verdad tener un salario digno. Necesitamos una excelente financiación de la educación pública, una verdadera financiación de la educación, no desde el punto de vista de la capitación y del mercado, sino desde el punto de vista de las necesidades que tiene cada comunidad educativa para que sean de verdad refrendadas y que de verdad tengan los dineros necesarios para que funcionen. En ese sentido, rechazamos cómo el gobierno, a través de todos los programas que ha venido implementando, quiere hacer como único responsable de la buena educación al maestro. Los responsables y el principal responsable de una buena educación es el gobierno nacional en cabeza de su ministra y todas sus políticas van en contravía del desarrollo del pueblo colombiano y de una verdadera educación que le sirva para el desarrollo de los más pobres. Irma, muchas gracias. Vamos entonces precisamente frente al último tema que planteaba la compañera Irma, que es el de la financiación. La profe Esperanza Gutiérrez Sánchez se va a referir a el Plan Nacional de Desarrollo y los proyectos que en este marco tiene el gobierno nacional o que no tiene el gobierno nacional para el tema de la financiación y el fortalecimiento de la educación pública. Profe Esperanza. Muy buenos días, muchas gracias William. Muy buenos días a todas las comunidades educativas de Ibagué y del Tolima. Pues de verdad que felicitar a todos los educadores que están en estos momentos atendiendo el llamado de la Federación Colombiana de Educadores y a todas sus filiales, en este caso de su 10ª TOL, por la resistencia civil que están haciendo, no solamente al Plan Nacional de Desarrollo, sino con ellas lo que contiene todos los programas neoliberales que atentan contra la calidad de la educación y contra la calidad de vida de todos los colombianos. En este sentido, pues me quiero referir al Plan Nacional de Desarrollo. El Plan Nacional de Desarrollo tiene unos parámetros. Primero, pues Juan Manuel Santos en su discurso de posesión dijo que Colombia la más educada. Para que sea Colombia la más educada debe de invertir en educación. O sea, si queremos un día de la excelencia, tenemos que hablar también de la excelencia, también de la calidad de los recursos que va a invertir en todas las instituciones educativas. Porque lo que hemos visto desde el 2001 con el recorte a las transferencias con el gobierno de Pastrana y en el 2007 el recorte a las transferencias con el presidente Uribe, se han recortado 65 billones, y yo siempre digo que con B de burro para que escuchemos bien, 65 billones de pesos le han recortado a la educación en Colombia. Es así como se creó una ley, que es la ley 115 del 2001, precisamente para que se acomodara a este recorte. En este caso hemos visto nosotros el desmantelamiento de las instituciones educativas, el hacinamiento, el incremento del número de estudiantes por grupo, atentando no solamente, como decía la compañera Irma, a la salud mental, sino también a la calidad de la educación. También el desmantelamiento de todos los espacios. Hoy vemos que las escuelitas que antes tenían una autonomía y tenían presupuesto, pues carecen de todo tipo de recursos, y hay algunos donde no hay pupitres, no hay pintura y mucho menos internet como lo promueve el gobierno. Entonces, hablar de calidad de la educación y del día
en estos momentos y con esta situación y en este contexto es una verdadera parodia, como es el apellido de nuestra ministra que nos quiere implementar una cantidad de medidas. En este sentido, en el Plan Nacional de Desarrollo había estipulado el gobierno que para educación iba a ser el mayor presupuesto, pero eso es mentira porque el mayor presupuesto es el 49%, casi el 50% del presupuesto de Colombia se va para pagar la deuda externa. En estos momentos, con la revaluación del dólar, ha aumentado entre 400 y 500 pesos y por lo tanto ha aumentado también la deuda externa, lo que debemos nosotros, que son más de 10.000 millones de dólares. Entonces, en este sentido, pues el Plan Nacional de Desarrollo y esta inversión, él dice que va a invertir y ese día dijo que eran 50 millones para educación. Y ya en el Plan Nacional de Desarrollo, con un plumazo, le quitó 20 billones, con B de burro, vuelvo y digo, 20 billones a educación. Por lo tanto, todos estos implementos como el programa de Todos Aprender, el programa ese digital, la jornada única y todo esto del Día de la Excelencia son solamente cuestiones burocráticas que hacen que se gaste más el presupuesto, pero no le invierten realmente a lo que es. Nosotros desde la Federación Colombiana de Educadores, el día 11 de marzo, se le dio facultad, la Junta Nacional le dio facultad a la Federación Colombiana de Educadores para establecer la hora cero del paro nacional indefinido del magisterio. Ese paro nacional indefinido del magisterio tiene unos propósitos y es hacer cumplir el pliego de peticiones que radicamos el 26 de febrero de este año. Ese pliego de peticiones donde uno de los primeros puntos le decimos salario profesional, la nivelación salarial que ya está pactada desde el mes de mayo del año pasado y con ella también un modelo de ascenso y reubicación para los nuevos compañeros, para los compañeros del 1278. Por lo tanto, lo que nosotros estamos es haciendo un llamado a todos los educadores para que concurramos y asistamos a todas las tareas y a todas las actividades programadas por la Federación y por supuesto por su Tesimatol para acoger y poder darle carne y hueso a este pliego de peticiones, que es el pliego de peticiones para poder tener una mejor calidad de vida, no solamente de todos los educadores, sino de toda la comunidad educativa. Requerimos, señora ministra, si quiere un día requerimos unos espacios adecuados y dotados. Necesitamos una ampliación de la planta de personal docente, una ampliación de la infraestructura. Necesitamos realmente dinero y financiación para el restaurante escolar, pero sobre todo, y para transporte, por supuesto, pero sobre todo, nosotros los educadores estamos llamados a defender la autonomía escolar. Esa autonomía escolar que está consagrada en la Ley 115 de 1994 y que fue una lucha del magisterio y que por lo tanto estamos diciendo jornada única sí, pero no así. Nosotros estamos de acuerdo que celebremos y que llevemos a cabo el Día de la Excelencia, pero tendría que hacerse una excelencia inversión, vuelvo y repito. Esperanza, muchas gracias y pues reiterando que es una visión alternativa de lo que significa este Día de la Excelencia, propuesto por el Ministerio, impuesto por el Ministerio de Educación. A partir de este momento vamos a contar con la compañía del profesor Luis Carlos Arenales, que nos va a discernir un poco sobre lo que significa la relación entre recreación, deporte, cultura y excelencia en la educación pública. Profesor Arenales. Saludar al magisterio del departamento del Tolima, que de manera combativa, hoy acogiendo las tareas propuestas por la Federación Colombiana de Educadores frente a ese lenguaje farragoso, neoliberal que ha venido empleando la ministra de Educación, de tratar de envolver y dilatar
fundamentalmente la negociación del Pliego Nacional de Peticiones. Hoy impone el llamado Día de la Excelencia, donde se pretende que de todas las instituciones educativas siga el instrumentalismo, sigamos llenando reportes, sigamos haciendo análisis de una situación que estamos viviendo en la escuela colombiana hace muchos años, fundamentalmente la ausencia del Estado de la presencia que debe tener en los recursos, y hoy pretender iniciar una meta hacia el 2025 para tener a Colombia como la más educada. Creo que empezó más ministra. Lo que tiene que abrir es el diálogo y la concertación con los maestros, porque pretendió dilatar la negociación, no hace presencia en la mesa de negociación, pero sí hoy con todos los medios de comunicación, contando con la estructura del Ministerio de Educación Nacional y con algunos sacamicas, directivos docentes, pretenden desarrollar esto como si fuera que aquí se fuera a solucionar la crisis que trae la escuela colombiana. Desconocer lo que ha avanzado la institución escolar, porque las decisiones que se toman desde los consejos directivos, que se toman desde los consejos académicos, el trabajo permanente que hacen los compañeros educadores en las jornadas pedagógicas, igualmente lo que tiene que ver con las actividades que desarrollamos los educadores y la comunidad educativa en el desarrollo institucional. Pues todo este trabajo que hemos venido acumulando y que ha sobrediagnosticado el sector educativo y que no encontramos realmente la presencia del Estado, es lo que hace que hoy se pretenda, con las decisiones del alto gobierno, pues restringir la inversión en educación. Cuando este presidente se posicionó, dijo a los cuatro vientos de que la mayor inversión iba a ser en educación, pero no le dijo al pueblo colombiano que la mayor inversión del presupuesto nacional ya no era para guerra, sino para pagar la voluminosa deuda externa que estaba abordando de cerca del 40% de lo que tiene que ver con el presupuesto nacional. Hoy se impone en el marco de la famosa excelencia educativa el programa Todos Aprender, que pretende imponer lo que tiene que ver con la evaluación, profundizar y pretender uniformar a todos los maestros en lo que tiene que ver con el currículo. Igualmente, campos tan importantes como el deporte y la cultura, que son humanizar la enseñanza en Colombia. Yo creo que antes de existir la doble jornada, desarrollábamos un mejor trabajo porque realmente se rescataba el deporte escolar y la cultura. La escuela era el centro de desarrollo de la comunidad, donde se hacía presencia en los diversos actos culturales y deportivos. Es solamente rescatable el programa bandera de Coldeportes a nivel nacional, que los Juegos Supérate, que son un ejemplo de organización deportiva a nivel de Latinoamérica, pero que no cobijan prácticamente a todos los educandos en Colombia. Hay que reconocer los recursos importantes, pero se descuidan mucho lo que tiene que ver con la dotación de implementación deportiva, se desconoce mucho igualmente la formación de talentos, el incentivo a los deportistas. Un deportista que represente a cualquier institución educativa que esté en una liga hoy debe colocar la tutuma, porque no hay una política clara frente al estímulo que debe darle el Estado a los estudiantes deportistas, a los gestores de cultura fundamentalmente. Entonces reclamamos un espacio que es muy importante en la escuela, que es una mayor inversión para el aspecto deportivo, el aspecto cultural, y que realmente podamos desarrollar el fin de la educación, que es unificar el currículo a través de la práctica del deporte, la cultura y la actividad lúdica. Profesora Arenales, muchísimas gracias. Vamos ahora a escuchar a la compañera Lucía Estrid Arciniegas, quien va a hacer un análisis global sobre lo que significa en la coyuntura política las medidas que está implementando el gobierno en este momento frente al tema de la educación pública en nuestro país. Profesora Lucía Estrid. Sí, muchas gracias y muy buenos días a todos y a todas, en especial los que están interesados en la defensa de la educación pública, los derechos de las niñas y los niños de Colombia. Tener esa educación como un derecho fundamental y no como una mercancía, que es a donde nos han llevado estos gobiernos neoliberales. Vergüenza es lo que debe tener este país por estar sometido
de patas y manos a las exigencias de la OCDE, del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial y de la banca transnacional. Eso es vergonzoso. La violación de la soberanía nacional, sometido a este gobierno al querer de todas estas organizaciones que lo que van a hacer y van a continuar y que queda plasmado en ese Plan Nacional de Desarrollo es la profundización del modelo neoliberal, es la profundización de las privatizaciones. 3 pilares, habló el presidente Santos, que no se ven por ningún lado reflejados en ese Plan Nacional de Desarrollo. Pura demagogia. Hablando de paz, negociando en La Habana de la paz, y no se ve por ningún lado el monto con el cual se va a resolver el problema y las causas que llevaron a este levantamiento de mucha gente que hoy día está sentada en La Habana y que no se ve por ningún lado, no se refleja verdaderamente la solución al problema social que vive nuestro país. Por ejemplo, en el tema de la educación, la ministra cree y está convencida, claro que yo no la culpo, aquí sí hay que culpar al presidente de la República, a los que representan a las multinacionales, a las transnacionales, porque ella es una empleada que está ahí de paso. Hoy es ministra, mañana no lo puede ser. Pero ¿qué es lo que hay que analizar aquí? Que eso es creer a los maestros y maestras de Colombia muy tontos, ofreciendo migajas, el gancho de las migajas que ofrece. No, compañeros maestros y maestras, si los rectores, qué pena, o rectoras caen en esto, pues ustedes, la historia los irá a condenar más adelante, por una sencilla razón. Uno no vende su conciencia por una migaja, pero ella está convencida que ese gancho que mostró es para que los maestros se dobleguen y cojan detrás frente a unos pocos centavos que está ofreciendo a los rectores, oiga bien. Y aquí la pelea, compañeros y compañeras, a nivel nacional, es que seamos reconocidos como profesionales de la educación, que no se ve por ningún lado en el Plan Nacional de Desarrollo. Y la palabra gratuidad en educación, que estaba en el plan, desapareció también. Entonces dígame si no es una demagogia. Por eso, compañeros y maestros y maestras, yo los invito a interpretar. Yo los invito a que no se coman ni caigan en el anzuelo. No coman lo que las migajas que está ofreciendo la ministra. Nosotros no somos mendigos. Oiga bien, nosotros somos personas estructuradas. Hoy en el magisterio colombiano tenemos maestros más estructurados, maestros con maestrías, con especializaciones, con doctorados. Eso vale plata y es del bolsillo de cada maestro. Eso no es costeado por el Estado. Y eso que está haciendo con los estudiantes, pilo sí paga, eso es una burla, un irrespeto a los estudiantes, porque aquí lo que se está exigiendo es un incremento grande para la educación pública, para las universidades, para las instituciones educativas, para la ampliación de la infraestructura, para restaurantes escolares. A mí me demuestra el gobierno nacional que tiene resuelto el problema social en Colombia. Y me lo demuestra cuando la gente, las familias, no tengan que estar movilizándose de un país, de un departamento, de un municipio a otro, buscando trabajo y buscando cómo subsistir. Por eso es que hoy encontramos en la mayoría de los departamentos, inclusive en el departamento del Tolima, estudiantes que no llegaron a las instituciones educativas, porque sus padres se mueven de un lado para otro buscando el sustento y vienen aquí a meternos los dedos en la boca a hablar de excelencia en el día de hoy. Pero ¿de cuál excelencia si le están fallando las políticas del Estado? Señor gobierno, le fallan las políticas. Y si fallan las políticas, porque no lo están acomodando acorde a las regiones y a las necesidades del país y de los departamentos y de los municipios y de las veredas. Están copiándose de Singapur. A mí me demuestran que a nosotros nos van a llevar como los maestros de Singapur, 8 millones de pesos de sueldo. Ah, me parece muy bien. Y yo le trabajo todo el día. Créalo, le inicio a trabajar a las 8 de la mañana y le trabajo hasta las 8 de la noche. Pero me colocan mi paga, 8 millones de pesos. Y le colocan a las escuelas y colegios restaurantes escolares con una alimentación sana, digna, como la merecen los niños y las niñas de Colombia. Pero no nos vengan a creer tontos y no vengan aquí a embaucarnos como culebreros,
como si nosotros fuéramos cualquier pendejo por ahí que lo convencen con una libre chunchulla. Eso no es así con nosotros. A nosotros, los maestros en Colombia, en el departamento y en Ibagué, se nos respeta. Oiga bien, se nos respeta porque es que le hemos metido plata al estudio. Nuestra conciencia está bien elevada y nuestro trabajo se ha demostrado que ha sido un trabajo de calidad en el sentido de entregar la vida, la salud de las maestras y maestros. Por eso hoy encontramos esa cantidad de maestros y maestras enfermas, porque han entregado su vida al Estado. Hemos entrado jóvenes a trabajar y salimos temblecos por culpa de entregar la vida mal pagos, mal reconocidos y mal valorados. Compañeros, los invito a que eleven su conciencia, a leer demasiado. Esa cartilla que llegó de FECODE se le va a entregar, pero no se dejen embaucar. Yo sé que hoy hay algunos maestros y maestras haciendo lo que ordena la ministra y así no es. Para eso está la organización sindical. Si no fuera por FECODE y sus sindicatos regionales, peor harían los gobiernos con los trabajadores del Estado y los maestros y maestras de Colombia. Aquí luchamos es por dignificar la labor docente, no por recibir migajas del régimen. ¡Viva el PLI Nacional del Magisterio! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva la lucha de los maestros por el pliego de peticiones! ¡Viva, viva, viva! Bueno, compañera Lucy, muchas gracias por su intervención. Ahora vamos a escuchar al profesor Álvaro Vargas, el fiscal de la organización, quien va a hacer también alusión a lo que significan las políticas educativas que está en este momento desarrollando de manera impositiva el gobierno nacional y en el caso particular a través de la ministra Gina Parodi. Señor fiscal. William, muy amable, agradecer la oportunidad y expresarle al magisterio del departamento del Tolima que en lo que corresponde a la contrarreforma educativa el gobierno ha venido fusionando y liquidando establecimientos educativos en total de 25.000 que existían antes de la ley 715 del 2001 a 12.500. Esto en la perspectiva de formar el nuevo colegio, volverlo suficiente y sobre todo que produzca bienes de consumo para vender como mercancía, concibiéndola desde este enfoque y no como un derecho. Igualmente, el decreto 2355 del 24 de junio del año 2009 entregó por concesión a los particulares la contratación de estudiantes, la contratación de maestros, lo cual ha generado que empresas leoninas como Comunmedi se hayan enriquecido a costillas del magisterio y fundamentalmente el presupuesto de los impuestos directos e indirectos que paga el pueblo colombiano. Igualmente la entrega al sector privado en la construcción de las diferentes instituciones educativas, esto dentro del marco de la ley 80 de 1993, de la ley 1150 de 1989, lo que significa en este caso que estas concesiones son otra forma de enriquecimiento velado por parte de algunos constructores y de algunos miembros del gobierno, en la cual a través del CBY van en función de garantizar su pecunio a costillas de los erarios públicos. Y en ese marco hoy tenemos que decirlo que en el día E está establecido por el decreto 0325 del 25 de febrero del 2015, aparecen una serie de eufemismos o frases rimbombantes por parte del Estado. Queremos señalar en este caso, por ejemplo, Ser Pilo Paga, donde se ofrecen 10.000 becas a estudiantes y esas 10.000 becas a estudiantes son precisamente para no ayudar al presupuesto en la educación pública, sino fundamentalmente en la educación privada, donde el 80% a través de préstamos condonables les van a facilitar y van a quedar endeudados y empeñados hacia el futuro. Igualmente, lo súbate al bus de la jornada única, un documento que expidió la señora ministra de Educación el día 14 de octubre del año 2014, donde se ilustran cómo se va a desarrollar esta estrategia en la presente administración, en este caso a través de una metodología de jornada complementaria, jornada extendida y jornada única.
Estamos hoy en día con el decreto 1850 del 2002, en el cual se trabaja en preescolar 4 horas, en primaria 5 horas y en la media y la básica y la media 6 horas. En el caso de la educación de la jornada complementaria, que es un modelo traído de Inglaterra, se va a implementar especialmente 5, 6 y 7 horas respectivamente. Pero más adelante, no contento con ello, el gobierno va a implementar la jornada extendida, que es la cuota inicial de la jornada única, lo cual esta jornada extendida pasaría a 7, 8 y 9 horas, lo cual significa de que es una forma, más que todo, para cumplirle a la OCDE, como lo señalaban anteriormente los compañeros, y en ese sentido, la única pretensión que pretende la señora ministra y el actual gobierno de la Unidad Nacional es fundamentalmente las pruebas saber y las pruebas PISA para quedar bien y formar parte del club de los ricos que están conformadas por 37 naciones y que en el caso ya Colombia ha solicitado su ingreso junto con Rusia y Colombia para que como mecanismo de adhesión se le dé la oportunidad de ingresar a ello. Además, igualmente está el tema de la ruta hacia la excelencia educativa, pero especialmente el índice sintético de calidad educativa ICE, que a través de sus 4 ejes, especialmente del progreso, el desempeño, la eficiencia y el ambiente escolar, lo que se promueve allí es precisamente que toda la calidad de la educación está sujeta simplemente a una prueba, cuando realmente hoy hay muchas otras miradas frente al tema de mirar el tema de la calidad de la educación. Por eso se ha venido planteando de manera reiterativa, pero que hacemos énfasis en ello, es la necesidad, por ejemplo, de hacer un llamado fundamentalmente a las escuelas normales, a las facultades de educación, a las escuelas de posgrado, a las maestrías y a los doctorados, para que este gobierno y a través de la señora ministra no le siga dando licencias de funcionamiento a través de resoluciones, porque la verdad es que se han vuelto unas fábricas de expedir cartones, más no realmente de mejorar la calidad de la educación. Y además hay necesidad en esa vía, pero sobre todo que aquí en Colombia el presupuesto para investigación es de los más pobres, paupérrimos y pírricos en el área de América Latina, lo cual esos dineros realmente son insuficientes, mínimos, y por eso estamos tan atrasados, porque la educación no está en vía de relación a la investigación, sino fundamentalmente a diagnosticar lo que ya está diagnosticado, cuando en realidad se requiere esas expresiones. De otra parte, finalmente, es señalar que la señora ministra, mientras que en Singapur el Ministerio de Educación está nombrado en un pedagogo o en una pedagoga, aquí esta es una política. Mientras que en Singapur se le pagan 8 millones de pesos a un maestro, en Colombia el promedio es 1.140.000 pesos. Mientras en Singapur hay profundización en áreas de matemáticas y lectoescritura, aquí en Colombia es un océano, es decir, una extensión grande de 1 milímetro de profundidad. Mientras que acá en Colombia hay solamente hay 16 áreas en áreas del conocimiento. En Singapur solamente existen 7 áreas, lo cual es una situación muy diferente desde el punto de vista de mirada, y lo mismo tiene que ver con el referente de Minas Gerais en el Brasil, donde realmente ese es un nuevo modelo, a través de un programa alternativo de una presidente Dilma Rousseff, que realmente junto con Venezuela, con Argentina, con Uruguay, con Nicaragua, Bolivia, son países que han mejorado sustancialmente la educación, y eso es el tipo de modelo que le conviene realmente al país. Gracias, señor fiscal. Es muy importante lo que usted se refiere frente a lo que significa la evaluación de la evaluación, diagnósticos de diagnósticos, que simplemente quedamos en estudios, pero no realizamos acciones concretas. Ahora vamos a escuchar al profesor Jorge William López Sánchez, es el tesorero de la organización de Subtel Cimatol, y él
pues se va a referir a el día E, pero relacionándolo con el tema de la negociación del pliego de peticiones que en este momento se está desarrollando entre el Ministerio de Educación Nacional y la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, FECODE. Profesor López. Sí, muy buenos días a todas las docentes, los docentes y a la comunidad educativa que está interesada en el nuevo rumbo que está tomando la educación, la formación docente y el futuro de todos los niños y niñas del país con estas medidas que sigue tomando el Ministerio de Educación Nacional, guiados, claro está, por el gobierno del señor Juan Manuel Santos. Primero, pues el decreto 0325 que despide el 25 de febrero es un decreto inconsistente, es un decreto que dice que lo emana la Presidencia de la República, pero lo firma la ministra de Educación. Por ahí comenzamos con las inconsistencias, con la improvisación que ha caracterizado a los últimos gobiernos en nuestro país, gobiernos que primero legislan y después miran cuál es el impacto que puede tener en la sociedad estas leyes que ellos sacan a flote. Es un decreto que de verdad está improvisando y que quiere empezar a seguir dividiendo, pues, a lo que son los directivos docentes con los docentes, porque los empieza a obligar a los rectores a seguir las medidas, a desconocer el PEI, todo lo que se hace en las semanas de evaluación institucional, de desarrollo institucional, se está desconociendo con este nuevo decreto. Estamos mirando que la ministra lo que quiere es el facilismo. Es más fácil que en un día se reúnan todos los docentes y hagan unos planes de mejoramiento a los cuales ella les pueda hacer un seguimiento estricto, a mirar todo lo que se hace en 3 semanas. Es más valioso las reuniones, los acuerdos, las evaluaciones que realizan los docentes durante 3 semanas que lo que se quiere hacer hoy en un solo día. Esto, compañeros, no nos dejemos enredar, porque la ministra ha salido a hablar por el espectador y por el tiempo, en el que dice que se les va a dar muchos incentivos a los docentes, que ya se les va a reconocer una prima de servicio. Señora ministra, esa prima de servicio usted no la ha reconocido, no la ganamos nosotros con la lucha, es un reconocimiento que está en la ley. Entonces no venga usted a decirle a los docentes que es que, o a los padres de familia y a la sociedad colombiana, que es que usted la está otorgando. Eso es algo que se ha ganado el magisterio con luchas. Ahora viene a seguir incentivando pues la premiación, a que se hagan unos logros que ellos buscan pues orientar qué es lo que se tiene que hacer. Entonces está desconociendo de verdad las capacidades que tienen los estamentos educativos, lo que tiene el consejo académico, la capacidad que tiene el consejo directivo, desconoce las capacidades de los compañeros y las compañeras docentes y de los rectores en las instituciones. Firmar un plan de mejoramiento es prácticamente condenarnos, compañeros, porque la misma ministra dice, ese plan de mejoramiento, esas metas que ustedes se proponen, deben colocarlas en sitios visibles donde todo el mundo las mire. Nosotros no podemos comprometernos con planes de mejoramiento cuando no tenemos recursos garantizados para llevar a cabo esos planes de mejoramiento. Es muy fácil decir, vamos a hacer, ¿y cuánto queremos hacer nosotros en las instituciones? ¿Cuál es el anhelo de todos los docentes y las docentes? Tener la mejor institución del país, pero eso no se logra solamente con órdenes, para eso se necesita inversión, capacitación, infraestructura, y por ningún lado vemos nosotros que el decreto 0325 esté hablando de eso. Habla es de que tenemos que mirar en qué vamos a mejorar y hacerlo. Y si lo logramos, que entonces va a haber un incentivo. Aquí el incentivo tiene que ser el salario profesional. Aquí el incentivo tiene que ser es el que usted, que es una ministra fantasma, porque no se aparece a ninguna reunión, solamente vemos una firma y no sabemos si es la suya, porque de verdad que muchos de los compañeros de FECODE y los compañeros de todas las filiales no la conocemos. Hemos estado en el Ministerio de Educación y no la hemos visto por ningún lado. Entonces, señora ministra, aquí lo que necesitamos nosotros es que usted se aparezca a la mesa de negociación, es que usted de verdad cumpla y que el señor Juan Manuel Santos cumpla los acuerdos que firmó con FECODE el año anterior. Es que, compañeros y compañeras, aquí es muy bonito ver cómo la ministra da órdenes y muchos de nosotros seguimos esas órdenes, pero yo sí los invito a que nos pellizquemos y a que leamos más. En este momento la FECODE está sentada negociando el pliego de peticiones y el Ministerio de Educación quiere sabotear esa negociación y quiere empezar por los temas que son de mínima relevancia y quiere desconocer los temas gruesos y de máxima importancia. También está desconociendo totalmente
el punto de la nivelación salarial y el punto del aumento salarial, que es cierto que se lleva en otra mesa de negociación, pero que el gobierno a este momento no lo ha tocado, compañeros y compañeras. Hay muchos rumores y especulaciones que han sacado algunos medios de comunicación en el que no va a haber aumento. No, el aumento tiene que estar proyectado y está proyectado ya, pero no queremos que sigamos sacando un aumento en julio o en agosto, sino que sea un aumento a comienzo de año, y eso tampoco se ha tocado, compañeras y compañeros. Aquí la ministra, o no la ministra, los asesores están desconociendo totalmente el pliego de peticiones y lo quieren tomar a su antojo. Ellos no tienen preparado ninguna propuesta, propuestas que sí tienen, y ha llevado esta vez la Federación Colombiana de Educadores, que no está cometiendo los mismos errores que cometimos hace 12 años y hace 13 años, cuando nos dejamos incluir un nuevo estatuto docente. Entonces, compañeras y compañeros, yo los invito y las invito para que la desobediencia civil de hoy sea una desobediencia que de verdad se sienta, que no firmemos ningún plan de mejoramiento, que de verdad hagamos un balance de qué es lo que necesitamos nosotros y de verdad exijamos, de verdad que se nos respeten los derechos y que no nos vean como simplemente unos entes que no tenemos capacidad de opinar, sino que somos personas que estamos formando a la juventud en este país. Gracias. Profesor López, muchas gracias. Ánima bendita la ministra, ojalá se aparezca y negocie con los maestros y con los trabajadores de la educación. Efectivamente, es una ofensiva mediática que tenemos que contrarrestar con nuestro trabajo, con nuestra disciplina y sobre todo con el cumplimiento de las tareas que proyecta la organización sindical tanto a nivel nacional como a nivel regional. En este momento contamos aquí también con la presencia del profesor Erzaín Tapiero Moreno. Él va a hablar un poco sobre lo que significa las tareas que estamos realizando y que tenemos que seguir realizando los maestros y las maestras del departamento del Tolima y de la ciudad de Ibagué. Profesor Erzaín Tapiero, los maestros lo escuchan. Muy buenos días para todos los compañeras y compañeras del departamento del Tolima, los compañeros de Ibagué y de los diferentes municipios. Nos hemos venido trazando unos planes con la Federación Colombiana de Educadores y su TESIMATOL para desarrollar unas tareas. Yo creo que en estos momentos la ministra debería de decirle a los señores rectores, a los coordinadores, a los administrativos e inclusive a los compañeros docentes y padres de familia el por qué el estado de la matrícula de los estudiantes. Miremos que si en este momento el Ministerio de Educación ya ha realizado algún diagnóstico, ha realizado algunas encuestas, ¿no? El porqué del bajonazo de la matrícula, ¿no es cierto? Pero yo creo que la ministra pues no ha pensado en esto, está pensando por allá muy lejos. Entonces yo os invito a los compañeros rectores para que hagamos una evaluación sobre la matrícula de este año y de todos los años, porque todos los años se ha venido cayendo. Y yo creo que esto incide mucho en la cuestión educativa y en la calidad educativa. Entonces, compañeras y compañeros, deberíamos de estar haciendo un trabajo sobre esto. Sobre la cuestión de los docentes y directivos docentes, miremos, compañeros, que en estos momentos hay en muchas instituciones que nos hacen falta docentes, nos hacen falta los rectores. En muchas instituciones los rectores pues les toca hacer de secretarios, les toca hacer de barrenderos, les toca hacer de aseadores, les toca hacer de todas las cosas. Y aquí pues esto incide en la calidad educativa porque estos señores no se están dedicando a la parte académica, a la parte formativa, a la parte organizativa de las instituciones. Estamos esperando, señora ministra, también por parte de la Comisión Nacional del Servicio Civil, pues que se haga el nombramiento. Ya llevamos más casi de 2 años con unos compañeros que han venido ahí trabajando por contrato, que han venido provisionales, y pues miremos que estos compañeros, aunque lo han venido haciendo muy bien, pues ellos no tienen una estabilidad laboral. Ellos están ahí y su trabajo que han venido desarrollando en las comunidades pues no ha sido tan profundizado como aquellos compañeros que de pronto
tienen un nombramiento, tienen ya algo en propiedad y que tienen mucha más estabilidad. Entonces, esa es también otra parte fundamental para que la calidad educativa pues se eleve en nuestra nación. Señora ministra, ustedes en la parte de las negociaciones que se han hecho y de todo el programa que se ha venido trayendo, tenemos la cuestión de la seguridad alimentaria de los estudiantes y del transporte escolar. Yo creo que en esta parte, en el departamento del Tolima y en muchos municipios de acá de nuestro departamento, todavía a las alturas de hoy, todavía hay instituciones donde no tienen transporte escolar. Miremos que aquí estudiantes que llegan, como dice, prácticamente descansados allá a las aulas. Entonces, un estudiante de estos, ¿qué rendimiento puede tener? Llegan con hambre, llegan allí simplemente de pronto, pues como dicen, a quedarse dormidos porque si ellos con todo este maltrato que sufren para llegar a un centro educativo, entonces, ¿por qué no se ha llegado a la prestación de este servicio que es muy fundamental para el bienestar y la calidad educativa? Miremos las aulas escolares. Dentro de las aulas escolares todavía, en la mayoría de las instituciones educativas, encontramos que estas aulas pues no tienen la calidad que debe tener y lo que usted nos propone con otros países, ¿no es cierto? Nosotros aquí en estas aulas escolares, a grandes rasgos, encontramos una silla, ahí toda, como dice, toda desbaratada, toda desajustada. Encontramos que son hacinamiento dentro de estas aulas, poca ventilación, poca luz. Todo esto incide en la calidad educativa. Los laboratorios, miremos que en esta parte de laboratorio nosotros desde hace mucho tiempo y ya desde por allá hace un plan que nos decía el plan decenal de hace unos varios años atrás, nos venían hablando sobre la cuestión de laboratorios escolares y es hasta el momento que en la mayoría de los colegios pues no contamos con este servicio, ¿sí? Miremos que en otros países estas aulas escolares están totalmente integradas. Nosotros aquí encontramos el laboratorio de química, el laboratorio de física, encontramos toda una serie de infraestructura donde el niño prácticamente tiene que ir a desarrollar sus cosas ahí dentro de un solo lugar. Aquí nosotros no la encontramos ni en un sitio ni en otro. Entonces, por eso, señora ministra, nosotros estamos pidiendo que ustedes, en vez de ponernos a hacer unas tareas diferentes, hagamos un balance más específico de la realidad educativa. En cuanto a los compañeros docentes, que se les está entregando unas becas, ¿sí? Nosotros estamos solicitando que nosotros seamos capacitados. Pero miremos, señora ministra, que aquí el Ministerio de Educación ha venido realizando una selección para estos compañeros docentes. Primero se les pide que traigan un proyecto, que presenten un proyecto, que ese proyecto debe estar encadenado con las políticas prácticamente que trae el Ministerio de Educación, o si no estos proyectos pues son rechazados. Luego se viene una evaluación donde también los planteamientos que se hacen en esta evaluación y las ideas que se traen ahí, pues también deben de tener una congruencia con el Ministerio de Educación. Y esa entrevista final que se hace para que se le otorgue la beca a los compañeros, pues todo tiene que traer una pertinencia hacia allá. Entonces nosotros estamos perdiendo aquí toda la cuestión que nosotros hemos venido trayendo de autonomía y pedagogía en la que hemos venido desarrollando. Entonces, estos maestros que han llegado acá y que han conseguido esa beca que se les han dado para que ellos pues se superen o traten de buscar unos nuevos conocimientos, pues estos compañeros prácticamente han sido chantajeados y finalmente van a quedar, compañeros, van a quedar prácticamente es al lado del Ministerio de Educación Nacional. Entonces, yo invito a todos los compañeros y compañeras para que
unamos esfuerzos para que nos vinculemos a las tareas que nosotros proponemos y podamos sacar adelante la educación. Erzai, muchísimas gracias. Vamos ahora con el secretario general de SUTEL Cimatol, el profesor Uriel Arango Zavala. Él pues va a hacer también su participación en términos generales frente a lo que implica el día convocado por el Ministerio de Educación Nacional y la postura alternativa que estamos planteando desde la FECODE y SUTEL Cimatol. Señor secretario. Buenos días a todos los docentes y la comunidad educativa que participan en este desarrollo y ante todo la inquietud sobre la excelencia en el país. Creemos que desde nuestro principio genético siempre buscaremos la excelencia, pero la excelencia hay que mirarla desde el punto al servicio de quién está, al servicio de las mayorías o al servicio de las minorías. Aquí lo que se está buscando es el servicio de las minorías, donde la clase dominante, la clase económica, la clase social, se quiere enriquecer a costa del proceso de instrumentación que se viene generando a través del desarrollo de la educación pública. La educación pública en Colombia ha sido generada desde el exterior en todo su proceso. Nunca ha habido una generación de propuestas porque el gobierno la ha impedido. Al menos que la única propuesta que se ha generado en el país, producto de una discusión profunda con la Federación Colombiana de Educadores, fue la ley 115, donde se generaron unos espacios importantes para desarrollar la construcción de una nueva pedagogía, una nueva alternativa y una nueva propuesta de la educación pública en Colombia. El movimiento sindical viene generando propuestas que sean recogidas por la base, en este caso los maestros, los padres de familia, para desarrollar el conocimiento en los niños. Sabemos perfectamente que el desarrollo de los niños depende genéticamente de un proceso de reproducción y un proceso de crecimiento, de construcción a través de la clase política que se viene generando. La educación pública en Colombia debe proponer ante todo la eficacia, la eficiencia, pero al servicio de las mayorías, al servicio de los niños, de los jóvenes, de la sociedad colombiana, para que podamos transformar y defender nuestros derechos fundamentales como la dignidad del ser humano y ante todo la construcción de una nueva sociedad mucho más equitativa, mucho más resplandeciente dentro de este campo de la educación. La política del Fondo Monetario, del Banco Mundial y de la Organización de la Cooperación para el Desarrollo Económico son políticas económicas que solamente les interesa cómo explotan y exploran los recursos naturales, los recursos intelectuales y los recursos sociales que tiene la sociedad colombiana y que en la medida de esa explotación, esa exploración, generan unos elementos importantes como un mecanismo de instrumento, o sea, un mecanismo que construya una sociedad sin límites que requiere. FECODE ha venido generando a través de toda una propuesta como es el pliego de peticiones. Estamos en contra del plan de desarrollo porque el plan de desarrollo no recoge la aspiración y las expectativas de la sociedad colombiana y ante todo el sector fundamental que es la educación pública en Colombia. ¿Por qué el plan de desarrollo no recoge los elementos fundamentales que contribuya a transformar el pensamiento, el desarrollo de la educación pública y especialmente el proceso que se viene generando a través de la política de la profesión docente? Los educadores en toda su etapa de formación tienen un espacio importante de ser respetado como es la dignidad del maestro a través del desarrollo de su conocimiento, a través de la construcción de la pedagogía y a través de la transformación permanente en los niños y en los jóvenes. El maestro es vital, importante en este proceso que se viene dando en el país. Por lo tanto, exigimos que el gobierno nacional, a través del pliego de peticiones, se implemente, se genere un desarrollo del proceso que tiene que ver con un salario profesional para los educadores, pero que también las aulas escolares realmente sean más significativas, más ambientales, que generen más permanencia en los estudiantes allí con mayores comodidades, porque las aulas escolares en muchos de los establecimientos del país se parecen más
a, una, a un escenario de mendicidad que a un escenario importante donde se desarrolla el conocimiento y la pedagogía y el amor y la ternura de los estudiantes, porque eso es lo que debemos generar, e igualmente a través de las familias que se deben generar para que construyamos. Las becas es un espacio que si bien es cierto es importante, pero no cumple la satisfacción y las necesidades que se vienen implementando en la política. Solamente las becas en este país, lo que se está buscando es implementar a través de las becas una política de privatización de la educación, o sea, hay que mejorar la calidad de la educación pública y de la educación superior. La educación superior que en estos momentos el gobierno le recorta recursos porque se los va a implementar a través de los estudiantes que se encuentran en los establecimientos o en la educación superior o en la educación oficial, donde quiera que se dé este proceso de privatización. Lo que viene generando es a través de una política de privatización. Los estímulos no son sino transitorios. El caso de Cero a Siempre, que son programas que el gobierno ha venido montando, producto de los recursos que fueron quitados o que fueron dados producto del proceso del narcotráfico. Esos recursos van a ser transitorios. Cuando se acabe la plata, se acaba el programa. Nosotros exigimos que el programa de la educación preescolar sea permanente y que sea motivada y estimulada permanentemente en los establecimientos educativos del país. Por lo tanto, hoy, en la excelencia educativa que se viene generando a través de este proceso, los maestros de Colombia estamos en desobediencia civil con el objeto de implementar una política que defienda la educación pública, que defienda la calidad de la educación, que defienda la eficiencia al servicio de las mayorías y no de las minorías. Muchas gracias. Señor secretario, muy amable por su intervención. Ahora tenemos al secretario de Prensa y Comunicaciones, al profesor Jaime Quintero Oquendo. Él también va a plantear algunas generalidades sobre el tema que hoy nos tiene aquí reunido. Profesor Quintero. Muchas gracias, William. De esta forma, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación del Tolima quiso acompañar a todos los docentes del departamento del Tolima y, como lo dije anteriormente, de Colombia, porque esta videoconferencias la pueden ver todas las personas que nos sintonicen por internet. Decirles que queda con lo que hablaron los compañeros, con lo que cada uno expresó, claramente evidenciamos el engaño que la ministra de Educación quiso hacerle al magisterio colombiano. Son tareas y estrategias que se han venido desarrollando desde una propuesta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Y además todos sabemos que la OCDE que ha estado también exigiéndole a Colombia en cada uno de los estamentos y especialmente cuando se trate de violar los derechos fundamentales, como es el caso de la salud y la educación, que recorten todo lo que sea necesario para acabar con las actividades de los menos favorecidos en Colombia. Esta campaña de la excelencia, pienso hoy que le ha salido mal al gobierno, a este gobierno neoliberal, que busca privatizar, que busca acabar con lo público e implantar lo privado. Yo pienso que le salió muy mal esta salida a la ministra de Educación, que esta E de la excelencia es una E más bien del engaño, que ha querido mostrar por los medios masivos de comunicación cosas que no ha hecho. Además, son actividades improvisadas, que lo único que quiere hacer y generalizar en todo el país por intermedio de unos incentivos de tipo económico es dividir al magisterio colombiano. No solamente dividirnos a nivel de instituciones educativas, sino individualmente. Entonces va a crear el caos en el magisterio colombiano. Nosotros no soportamos más divisiones. Ya estamos los compañeros del 2277, los del 1278,
pero no aguantamos más divisiones, tenemos que trabajar en unidad de acción, como lo ha venido haciendo el Comité Ejecutivo del Sindicato de Maestros de Tolima. Y además, otra de las cosas interesantes que quiere hacer hoy este gobierno neoliberal de Santos es manipular ideológicamente al magisterio colombiano. No queremos seguir pensando que hoy los rectores siguen siendo correas de transmisión de las políticas neoliberales que imprimen desde el Ministerio de Educación y que a través de las secretarías de educación departamental se vienen haciendo. Los rectores también son educadores, compañeros docentes, compañeros rectores. Queremos también tener el acompañamiento de ustedes. Ustedes son una parte fundamental en cada una de las instituciones y por eso les estamos enviando este mensaje, para que en unidad de acción también con todos los docentes nos dediquemos a luchar y a trabajar por el bienestar de la comunidad educativa. Hay que decirles que a la ministra se le olvidó decirle al magisterio colombiano que nosotros solamente recibimos el 30% del salario que realmente debemos recibir. Se le olvidó también decir que este es un nuevo modelo de evaluación que quieren implantar y que nos están cogiendo nuevamente, como siempre lo han venido haciendo, no solamente a nosotros los colombianos, sino a muchos países en Latinoamérica, como conejillos de indias, para ver qué sale de ese experimento. Nosotros no queremos seguir siendo conejillos de India. Hay que decirle al pueblo colombiano, a la comunidad educativa, también tenemos que compartir esto que estamos viviendo hoy con la comunidad educativa, con los estudiantes, con los padres de familia, con personas que están alrededor de la educación, para que entiendan la crisis y la dificultad que hoy tiene el magisterio colombiano, que no solamente nosotros salimos a las calles a reclamar nuestros derechos porque simplemente queremos, es porque es una necesidad del pueblo colombiano. Entonces, es una necesidad de todos y cada uno de los colombianos en cada una de las regiones del país. Por eso hoy el Comité Ejecutivo hizo este esfuerzo. Seguramente lo vamos a volver a hacer en otras actividades. Hoy es nuestra primera salida de esta forma, pero pienso que lo vamos a seguir haciendo para que esa relación sea una relación intrínseca con la comunidad educativa. En este momento que estamos haciendo esta videoconferencia, hemos recibido reportes no solamente del municipio de Ibagué, sino de todo el departamento, en el norte, en el sur del departamento de Tolima, pues nos están escuchando, nos están viendo y están también ellos en cada una de sus instituciones sintiendo pues el clamor y sintiendo el acompañamiento del Comité Ejecutivo. Eso es lo que queremos mostrar nosotros, decirle a la comunidad educativa, decirle a los docentes, a las compañeras que estamos al servicio del magisterio tolimense, estamos al servicio del magisterio colombiano, que queremos y seguiremos contando con ustedes para todas las actividades que FECODE y Cimatol propongan. Más adelante entonces el compañero presidente va a hacer las conclusiones finales de este importante evento. Un saludo fraternal y como siempre lo he dicho a todos ustedes en las reuniones, un saludo fraternal y revolucionario del Comité Ejecutivo, de la CUT Nacional, de la CUT Departamental, de FECODE y de todos quienes estamos al frente de estas actividades tan importantes. Y un saludo del Líbano, profe, también nos faltó. Muy bien, muchas gracias, profe. Vamos a cerrar entonces, como ya le decía el profe Quintero, con el profesor Carlos Andrés Arango Moreno, el vicepresidente de la organización, y definitivamente entonces las conclusiones las planteará el señor presidente, el profesor Edgar Romero Macías, sin dejar de invitarlos para que escuchen el programa Actualidad Educativa los sábados de 8 a 9 de la mañana, 97.5 en la FM y 103.5 en AM, Oxígeno, que es por donde se emite nuestro programa radial. Entonces, con ustedes, el vicepresidente de la organización, el profesor Carlos Andrés Arango Moreno.
Muy buenos días para todas las compañeras, los compañeros docentes, maestras y maestros del Departamento del Tolima y del municipio de Ibagué. Para comentarle a los compañeros que el día de hoy el Gobierno Nacional, a través del Ministerio de Educación, en cabeza de la ministra Gina Parodi de Cheona, ha convocado a través de toda una parafernalia, un show mediático y con toda su demagogia politiquera, ha convocado para lanzar un nuevo modelo de evaluación, pero más que una evaluación institucional, es una evaluación docente. Estamos pasando de una autoevaluación institucional que realizábamos en cada una de las instituciones educativas a una evaluación docente basada en los resultados única y exclusivamente de las pruebas estandarizadas, pruebas Saber para nivel de Colombia, pruebas PISA como la prueba de la OCDE y otras. Aquí hay que dejar claro, compañeros, que esto es una evaluación docente que no ha sido concertada con el gremio del magisterio, no ha sido concertada con las filiales, no ha sido concertada con nuestra federación. Tenemos que cerrar filas porque el gobierno nacional, a través de los medios de comunicación, le quiere vender la idea a la sociedad de que los únicos responsables de los resultados de una supuesta calidad educativa basada en los resultados de unas pruebas de Estado somos los docentes. Aquí nos preguntamos entonces, ¿dónde queda la corresponsabilidad del Estado, del gobierno, de los directivos docentes, de los padres de familia y de los mismos estudiantes? Todos los actores de las comunidades educativas tenemos deberes, tenemos unos derechos y debemos responder a ellos. Nosotros no podemos seguir permitiendo que el concepto de calidad educativa para el gobierno nacional se refiera única y exclusivamente a unas pruebas estandarizadas. Esto es un proceso integral, esto es todo un proceso sistémico en donde hay que mirar todas las variables que convergen en la comunidad educativa, la infraestructura, la capacitación docente, la responsabilidad de los estudiantes, la responsabilidad de los padres de familia. Cerramos filas frente a esta jornada del día E. Felicitamos a todas las instituciones educativas que acogieron las orientaciones de la Federación, de la organización sindical, en este caso de Cimatol, están en desobediencia civil, están desarrollando las actividades que nosotros orientamos y decirle al magisterio que hay que continuar en estado de alerta, porque nos están pidiendo mayor compromiso, mayor responsabilidad, pero por ningún lado se ve que el gobierno nos quiera dar dignificación a la profesión docente. Dos cosas muy puntuales. En el Plan Nacional de Desarrollo nos excluyeron el tema de la nivelación salarial y también nos excluyeron el tema del sistema de ascenso y reubicación salarial para los docentes del 1278. Hay que tener cuidado, vamos a estar muy prestos a las orientaciones de la Federación. En el momento en que nuestra Federación nos convoque a un paro nacional indefinido, tenemos que salir a las calles sin dejarnos intimidar por el gobierno nacional y desafortunadamente por algunos directivos docentes que le siguen el juego al gobierno de la ministra. Muchas gracias. Bueno, y entonces cierra esta videoconferencia expresando de antemano los agradecimientos por su atención y sabemos que la disciplina nos lleva a jugar con aquello más de unos 20, 30 minuticos que superan la jornada de trabajo. Con ustedes el presidente de la organización SUTED Cimatol, el profesor Edgar Romero Macías. En el día de hoy hemos realizado una actividad supremamente importante para el magisterio tolimense y colombiano. A pesar de que la ministra desplegó todo el arsenal comunicativo y todo el poder de los medios de comunicación en el país, el reporte nacional de las redes sociales y el reporte de nuestra federación en todo el país, de los maestros, es que la gran mayoría acogieron la desobediencia civil desde las instituciones educativas, dando el debate, dando el respectivo análisis y dando la lucha, y en algunos casos con padres de familia y estudiantes se manifestó, y esto es importante para nosotros. Es decir, que la ministra con toda su estructura y con todo su poder no pudo convencer al magisterio colombiano de su excelencia educativa. En segundo lugar, se han reportado instituciones de Ibagué, la Joaquín París, la Luis Carlos Galán, la Diego Falan, reportando la audiencia
y de otros lugares del departamento. Yo creo que este ejercicio lo vamos a seguir manteniendo. En tercer lugar, hay unos convenientes con algunos directivos docentes a quienes llamamos a la sensatez, porque lo que consiga nuestra federación y las luchas del magisterio también van para ellos. Sugerirle a los maestros o a las instituciones donde tengan problemas por el hecho de no haber acogido las directrices del ministerio, de haberse declarado en desobediencia civil, que aquí el Comité Ejecutivo de Cimatol hará todas las acciones correspondientes para respaldarlo y que tengan tranquilidad, porque aquí simplemente es la libertad de expresión, la libertad de la autonomía y la mirada que nosotros tenemos la que primó. Ningún directivo docente debe irrespetar esa decisión de los educadores colombianos. Y en tercer lugar, decirles que en este momento la Federación Colombiana de Educadores está reunida con el Ministerio de Hacienda. Mientras Gina Parodi está hablando de excelencia educativa, nosotros estamos en la negociación por una nivelación salarial para todas y todas las maestros de Colombia. Estamos por un sistema de reubicación de ascenso de los compañeros del 1278. En este momento la Federación está con el Ministro de Hacienda para que nos diga dónde están los recursos para cumplir con los compromisos que el Gobierno Nacional suscribió con nuestra Federación. Ayer el Comité Ejecutivo, una comisión, estuvo en Bogotá hablando con los parlamentarios de todas las fuerzas políticas del país para que el Congreso y el Senado de la República le den un respaldo, y nos fue bien en ese lobby parlamentario porque creo que los congresistas entendieron que es necesario que ese sentir del magisterio colombiano y del magisterio tolimense sea respaldado, tanto en el pliego como en la inclusión de artículos supremamente importantes para nosotros, como es el artículo de la libre concurrencia, como es el artículo de la gratuidad de la educación para padres de familia y estudiantes, como es el artículo del aumento en el crecimiento del Producto Interno Bruto del 4 al 7.5. Entonces, esas situaciones son supremamente importantes y estamos haciendo ese lobby con todos los congresistas del país. Compañeras y compañeros, la lucha continúa y esperamos que estar en estado de alerta y estar pendiente de las orientaciones. Agradecimiento al equipo de funcionarios que hicieron posible esta transmisión en directo, al equipo de la Secretaría de Comunicaciones del Sindicato de Maestros del Tolima, a los compañeros del Ejecutivo, todas las intervenciones muy valiosas, muy oportunas y muy claras, y dejando un mensaje a todas las educadoras de que hay que luchar, hay que movilizarnos y hay que participar, si la Federación lo decide, en el paro nacional. Hasta una próxima oportunidad, la lucha continúa.